Hey bestias, ¿cómo están? Espero que estén bien. Un video más para el canal, un video que hoy sí está un poquito sentimental. Hoy sí está un poquito fuerte porque honestamente acababa de hablar con una amiga, una amiga de ahí del trabajo, bueno, de un trabajo que tenía antes y está pasando por una situación complicada con su familia, de una enfermedad de su mamá. Y platicando con ella de la situación, de todo lo que estaba sucediendo, se me vino un pasaje que recientemente había leído y me acordé pues, muchísimo, ¿no? Y de hecho aquí lo tengo aquí separado en la computadora. Y es Proverbios 17:22. Dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En la traducción lenguaje actual dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Obviamente, esta palabra o este versículo bíblico a simple vista pudiera ser complicado porque dices, ¿cómo puedes estar alegre o puedes tener pensamientos positivos, por así decirlo, cuando estás pasando una enfermedad? O una persona que tomas mucho la estás viendo en medio de una enfermedad. O has perdido a alguien o lo que sea. Y déjenme decirles que yo nunca estoy diciendo que no tengamos una tristeza, que va a ser normal pasar por una tristeza. Va a ser normal que en un momento complicado donde probablemente una de estas situaciones pudiéramos estar viviendo, es normal que uno se sienta triste, es normal que uno tenga ese sentimiento de congoja, por así decirlo, que nos agüite, por así decirlo, el corazoncito, el corazón. Pero ¿se puede estar alegre aún en medio de la dificultad? Sí, sí se puede. Yo recuerdo, y esto quiero contarlo a manera de historia, de cómo fue y cómo yo viví la muerte de mi padre. Mi papá biológico fallece 3 meses antes de yo casarme y tenía aproximadamente 21 años en ese momento. Fallece de un momento a otro. Él no alcanzó a despedirse ni nada. Y les quiero contar ese momento de mi historia porque es bien importante. Cuando yo estaba en el trabajo, recuerdo perfectamente que yo veo mi teléfono ya cuando me fui a comer y tenía una llamada de mi padre, tenía una llamada o dos llamadas de un número desconocido y una de una hermana de mi papá, que era una tía obviamente. Y pues se me hizo extraño, ¿no? Le dije, al rato le marco a mi papá, le marco el número desconocido porque no sabía quién era, no me contestan, le marco a mi tía que jamás me habla, se me hizo muy raro y me dice, Roberto, al parecer tu papá tuvo un accidente y está en un hospital, necesito que vayas y veas cómo está, o sea, qué está pasando. Y sí, como que, caray, ¿qué pasó? A lo mejor por eso tenía la llamada de pérdida de mi papá. Y termino de colgar de mi tía. Me entran las llamadas del número desconocido y me dicen, ¿familiares de tal persona? Le dije, sí. Oye, lo están interviniendo. Estamos en el hospital es tal. ¿Pudieras venir, por favor? Y le dije, sí, claro. Entonces me lanzo en un Uber. Pero paréntesis, ahí es donde la cosa se pone muy dura. Cuando voy en el Uber, eh, yo venía orando, pidiéndole a Dios, por favor, Señor, te pido que mi papá esté bien, que mi papá esté bien, que mi papá esté bien. Sánalo, en entendido de que había tenido un accidente y como él manejaba una moto, pues dije, híjole, chocó en la moto y pues, ay, Dios, espero que esté bien, que no haga sea nada grave. Pero pues tengo la idea que está vivo. O sea, porque lo están interviniendo, o sea, lo están operando. Y ya, ok. Pues cuento largo corto, rumbo al hospital y llorando se me viene, perdónenme, un pensamiento muy fuerte a mi mente, como un pensamiento externo. Era Dios hablándome, diciéndome lo siguiente: tu papá murió, tu papá murió. Ahora verás la fe viva. ¿Qué? Tu papá murió. Dije, no.
sí, tu papá murió. Ahora verás la fe viva. Me lo negaba un poquito, pero no sabía qué sentir en ese momento. Llego al hospital, llega mi medio hermano de parte de mi papá biológico, llega, nos encontramos en la entrada del hospital, precisamente algo muy curioso. Y cuando llegó al hospital estaba la persona, le dije, familiares de Fernando, mi papá. Si son familiares, le dije, sí, somos hijos. Dijo, pásenle, está en esta sala. Y pasamos, una persona tenía una bolsa con sus cosas y me llamó mucho la atención. Ok, ¿qué pasó? Y pues ya, cuento largo corto, está ahí. Estaba la cortina del hospital y donde abro, mi papá ya estaba en bolsa, ya muerto. Obviamente esto fue un choque para mí muy fuerte porque ver a tu papá así de primera es muy difícil, ya que nunca había pasado por una enfermedad, nunca había pasado por un dolor, nunca había pasado por algo que en lo particular tú vieras, está pasando por un deterioro y me estoy mentalizando de que va a fallecer. No, simplemente de la noche a la mañana falleció. Llego a esa situación, veo el cuerpo y mi medio hermano se arranca a llorar desconsoladamente y yo entre un shock de qué está pasando, se me acerca una persona y me dice, mi más sentido pésame, era un sobrino mío. El doctor viene conmigo y me dice, mira, pasó la siguiente, él falleció a las 10:15, habíamos llegado como a las 12. Yo tenía una llamada de él a las 9:30. Ahí es donde también me pesó muchísimo, porque no alcancé a contestarlo o a despedirme de él. Eso fue algo que sí me pegó durante mucho tiempo. Y después me explica el doctor, pues fallece porque tu papá llegó con una presión muy alta y una persona le había dado una medicina y esa medicina, en vez de bajarle la presión, le sube la presión y lo que hace es que el corazón estalla. Obviamente fue muy difícil en ese momento, pero pues, ¿qué hago? Mi medio hermano estaba llorando de una manera que nunca me imaginé que una persona llorara así. O nunca lo había visto, probablemente. Y pues en toda esa situación, lo único que recuerdo, bueno, no lo único que me acuerdo en ese preciso momento fue lo siguiente, eso nunca se me va a olvidar. Tenía el cuerpo de mi papá enfrente de mí, les pedí que si me daban chance, me arrodillé y le dije al Señor, Señor, sé que de esta situación tú vas a sacar algo bueno. Sé que de esta situación tú vas a sacar algo bueno. Me paré, di gracias, yo creo, y llorar. Me puse a llorar. Me puse a llorar y sinceramente, honestamente, en ese momento ya me empezó a pegar la situación, pero no me quedó de otra más que avanzar. Toda la familia de parte de mi papá estaba fuera, solo un hermano se encontraba dentro de Monterrey, Nuevo León. Y pues en ocasiones, pues en esas situaciones, pues es difícil, ¿no? Trámites, esto, el otro. Y más en mi caso, porque mi papá no tenía nada, no tenía, a lo mejor, ya estaba cubierto sus servicios funerarios, no estaban cubiertos, no tenía seguro social, o sea, era una situación un poco complicada. Y a encargarme de hacer todo el trámite. Entonces yo voy, hago lo correspondiente, le empiezo a hablar a toda la familia, avisarles que mi papá ya había fallecido. Obviamente muchísimos hermanos de mi papá empezaron a llorar fuertemente porque era el primer hermano que fallecía de la familia. Y no se lo esperaban de él porque era un hombre muy alto, muy fuerte, una persona que no tenía ningún padecimiento físico y pues solamente nos sorprendió.
Y era el segundo menor, de hecho es algo curioso. La mayor de los hermanos, ella sí estaba muy enferma y no se moría. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Lo que Dios hace es por una razón. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque cuando ya pasa todo el sepelio, ya sale el cuerpo, va al lugar, etcétera, estamos ya en lo que es como lo velan, se le dice aquí en México, cuando está el cuerpo presente y están los familiares. Y pues pasa el tiempo y pues vamos a enterrarlo al siguiente día. Yo decidí quedarme, toda la familia se fue a altas horas de la noche, la madrugada se fueron a descansar para el siguiente día hacer lo que viene siendo el entierro. Eh, y yo decidí quedarme. Decidí quedarme. Me decían, es que ¿por qué no te hace descansar? Le dije, sinceramente, no quiero irme. No siento que voy a abandonar a mi papá ahorita y pues no quiero. Me quedé. Y esto es sorprendente, esto es maravilloso. Me acuerdo que estaba el ataúd donde ponen el cuerpo de las personas que ya fallecen. Lo tenía enfrente y estaban unas sillas, de esas sillas que son como una sola. Ahí estaba yo sentado en la primera silla, el ataúd a escasos metros de mí. Y recuerdo que yo puse una alabanza, una música cristiana, y estaba en ese momento reflexionando en Dios. Me acerco al ataúd y le digo a mi papá, mi debe seguir a Cristo. Me regreso, me siento y empiezo pues a llorar, ¿no? El sentimiento de todo, bla, 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 bla. No pude dormir esa noche. Y ya, al día siguiente lo enterramos y pasaron los días y los meses y ahí es donde el dolor incrementa, ¿no? Cuando no tienes a la persona, cuando es difícil esta situación, cuando sientes la ausencia de no poderte comunicar, de etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente pues te pega, es un dolor que te pega, es un dolor que obviamente te duele. Y para no hacerles el cuento largo corto, perdónenme, yo lo único que me la pasaba preguntándole a Dios era el por qué. ¿Por qué? O sea, ¿por qué mi papá, el segundo más joven, el único de hijo cristiano, por qué a mí? Y luego mi mamá en ese momento se encontraba con mi padrastro en Estados Unidos. Mi mamá viajó obviamente y todo, pero pasado el tiempo se regresó a Estados Unidos y yo me encontraba solo viviendo en Monterrey a unos meses de casarme. Y pues recuerdo bien que unos 3 meses pidiéndole a Dios, ¿por qué? Y entre llorar y orar y pedirle y clamarle y preguntarle, Dios decidió contestarme, que no debería, o Él decide si contestar o no, pero se apiadó de mí y me contestó. Y recuerdo perfectamente que en ese momento, cuando yo estaba en mi cuarto preguntándole otra vez el por qué, Dios me trae a la memoria la imagen donde yo estaba solo en el lugar donde ya estaba el cuerpo y las sillas que les conté anteriormente, donde ya no había nadie, los hermanos habían ido, solo estaba yo, puse esa alabanza, mis medios hermanos sí estaban ahí, pero estaban creo que en otra parte, o estaban ahí, no recuerdo. Me trae esa misma imagen, ese mismo momento, donde yo estaba con la alabanza, sentado, y el cuerpo de mi padre enfrente, pero había una variante, que alguien estaba sentado al lado mío. Alguien estaba aquí, y yo sabía que era Cristo. Y en las demás sillas, muchísimos ángeles, muchísimos ángeles. Y ahí fue cuando le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios me contestó, porque ahora tú vas a ver quién es tu verdadero Padre. A partir de hoy, yo soy tu Padre. Ahí es donde ya todo el consuelo de mi vida que ocupaba vino en ese momento. Todo lo que yo necesitaba vino en ese momento. Solté, obviamente. Es normal, me acordaba, a veces lloraba. O sea, el recuerdo de mi papá pues no era normal, pero ya no me dolía como esos 3 meses.
Y hay una parte en la Biblia que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y sé que son pasajes que tal vez no me lo voy a decir una sola vez, pero en ese momento era importantísimo. Y para no hacerles más largo el cuento, resulta que el día de hoy, hablando con esta amiga, que su mamá está pasando por una situación complicada de cáncer, este pasaje que les leí de Proverbios, que aquí lo tengo, es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Cuando yo le dije a Dios, yo sé que algo bueno vas a sacar de todo esto, Dios lo cumplió a cabalidad. Y lo he dicho 3 veces y esas 3 veces lo ha hecho. De los peores momentos de mi vida, Dios los transformó en gloria. En un proceso, en un momento. O sea, no fue, perdón, no de momento, no de golpe. Llevó un proceso. Y comprendí una gran verdad, que en los momentos duros no hay mejor medicina que un corazón alegre o que pensamientos alegres. Lo decía en un en vivo, porque antes de hacer el video estaba haciendo un en vivo en TikTok e hice ese consuelo. Les dije, tranquilos, todo va a estar bien. 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 Repítanselo las veces que sea necesario. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En ocasiones, cuando estamos en un momento tan oscuro y vemos que no hay una salida o no hay ni siquiera un rayo de luz, es en ese momento cuando Dios actúa, donde el consuelo o la ayuda vienen de Él, no tanto de nosotros. Yo he hecho oraciones tan sinceras y yo he visto cómo la mano de Dios se mueve y es, ok, y responde en el momento justo, en el momento indicado. Dios es tan caballero que no llega ni tarde ni antes, llega en el momento justo, cuando lo necesitas de verdad. A lo que yo quiero decirles el día de hoy es lo siguiente. Después de toda esta historia, después de la historia de mi amiga, yo no sé qué situación tú estés pasando, no sé cuál sea la situación que tú estés pasando de verdad, no sé cuál sea tu dolor, no sé cuál sea la situación que te angustia, pero todo va a estar bien. Todo. Yo hago caso a mi llamado y yo sé que mi llamado es animar a las personas. Todo va a estar bien. No importa cuán difícil se vea, todo va a estar bien. No te angusties, no te preocupes. Deja que Dios obre en eso. Deja que Dios te consuele en eso. Y deja también de preguntarte. Y más bien empieza a pensar positivo. Es decir, algo bueno viene. Roberto, pero me duele. Pero sé que en el fondo, muy en el fondo, algo bueno viene. Y repítetelo, algo bueno viene. Sé que de esta situación algo bueno tú vas a sacar. Yo lo he visto y 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 lo he visto. No me voy a cansar de decirlo. Yo he visto, esa frase es poderosa para el que realmente cree. Y aunque las fuerzas te falten, Dios te va a contestar. Tarde que temprano Dios te va a contestar por ese grano, esa pequeña semilla de fe, que es como la semilla de mostaza, pequeña, pequeñita. Va a hacer crecer tu fe enormemente. Todo va a estar bien, no importa la situación que estés pasando, todo va a estar bien. Este video lo hago con todo el corazón del mundo, mandando amor y consuelo a quien sea, porque yo lo he vivido. Yo he sido de la experiencia les digo, todo
va a salir bien. Dios me los bendiga muchísimo. Tranquilos. Todo va a estar bien. No se preocupen. Nos vemos en el siguiente video.